Un saludo a la distancia. En este capítulo vamos a analizar lo que son las moléculas biológicas. Si ustedes se acuerdan del capítulo número 1 del libro de texto, se van a dar cuenta que estábamos estudiando los niveles de organización de los seres vivos. Dentro de esos niveles de organización, habíamos iniciado con lo más pequeñito, que son los átomos. Estudiamos átomos, luego estudiamos la molécula de agua, y ahora vamos a estudiar las moléculas orgánicas, que son todas aquellas moléculas que cuentan en su estructura con carbono. Son básicamente grandes esqueletos de átomos de carbono, que por lo general están acompañados principalmente de hidrógeno y oxígeno, y algunas veces con nitrógeno, fósforo o azufre en menores concentraciones. ¿Por qué el átomo de carbono? Resulta que cuenta con una gran versatilidad de enlazamiento. El átomo de carbono permite rápidamente y fácilmente enlazarse a través de enlaces simples, dobles o triples, que más en la siguiente diapositiva vamos a analizar. Estas moléculas orgánicas, como les decía, están constituidas por esqueletos de carbono, acompañados por algo que llamamos grupos funcionales, que más adelante vamos a ir explicando conforme vamos viendo las distintas biomoléculas. En esta lámina podemos ver esa versatilidad que tiene el átomo de carbono para enlazarse. Al estudiar la tabla periódica, nos podemos dar cuenta que el átomo de carbono tiene en su capa más externa 4 electrones. Eso es lo que denominamos los electrones de valencia. Quiere decir que el átomo de carbono le hacen falta 4 electrones más para parecerse al gas noble más cercano y así alcanzar la estabilidad química. Por lo tanto, el átomo de carbono va a querer enlazarse con otros elementos a través de enlaces covalentes, si es con no metales, o a través de enlaces iónicos, si es a través de metales. Pero en el caso de las moléculas orgánicas, únicamente a través de enlaces covalentes, quiere decir que comparte electrones con otros elementos para poder llenar su capa más externa de valencia y poder parecerse un gas noble y adquirir estabilidad. Esto lo puede hacer a través de lo que denominamos enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. En el ejemplo número 1 tenemos el caso del átomo de carbono que se enlaza por medio de enlaces simples a elementos de hidrógeno, que los voy a repintar de color verde claro. En este caso podemos ver que si contamos esos electrones se van a dar cuenta que hay 8, cumplió con la regla del octeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con eso alcanza el carbono estabilidad química. Y esos enlaces simples los vamos a representar con líneas, como está en este caso que señalo con una flecha. Los átomos de carbono también se pueden unir a través de enlaces dobles con otros átomos de carbono o con otros elementos. En este caso lo hace a través de átomos de oxígeno en la molécula de dióxido de carbono. Lo voy a repintar en verde. Vean ustedes que son dos grupos de 4 electrones. Si ustedes cuentan todos los electrones que hay alrededor del átomo de carbono, de valencia los más externos, se van a dar cuenta que hay 8. Por lo tanto, ese átomo de carbono cumple con la regla del octeto y alcanza estabilidad química, porque se parece al gas noble más cercano. Y si vemos el tercer ejemplo, en este caso, el átomo de carbono enlazado a un átomo de nitrógeno lo hace a través de un enlace triple, que en este caso se ha representado con 3 líneas. Como ustedes pueden ver en el ejemplo número 3, que voy a pintar en verde, podemos ver todos los pares de electrones que se compartieron entre el átomo de carbono y el átomo de nitrógeno. Si ustedes cuentan, se van a dar cuenta que son 3 pares, 6 electrones. El 7 y el 8, para completar con el octeto, están de este lado, con el átomo de hidrógeno. Pero el átomo de carbono
Esos mismos enlaces simples, dobles o triples, también lo puede hacer con elementos del mismo, con átomos de él mismo. Entonces vamos a tener enlaces simples entre átomos de carbono, enlaces dobles entre átomos de carbono y enlaces triples entre los átomos de carbono. Y recuerden que en cada caso, esas rayas que representan los enlaces significan que los átomos están compartiendo dos electrones. Entonces, y siempre van a completar con la regla del octeto. En el caso de nuestro primer ejemplo con los enlaces simples, vamos a poner aquí otros enlaces. Y si ustedes cuentan, todos los átomos van a tener a su par 8 electrones. ¿Cómo se sintetizan las moléculas orgánicas? Las moléculas orgánicas más pequeñas, que son los denominados bloques de construcción de las macromoléculas o de las biomoléculas más gigantescas, se les llama monómeros. Mientras que esas moléculas gigantescas, las macromoléculas, se les conoce como polímeros. Imagínense que un monómero es un bloque de construcción de una pared, mientras que el polímero es toda la pared completa. Los monómeros tienden a unirse por reacciones que se denominan síntesis por deshidratación. ¿Por qué síntesis? Porque se unen. ¿Por qué deshidratación? Porque en el proceso de unión siempre va a salir una molécula de agua. Entonces aquí lo voy a pintar en verde claro. Podemos ver dónde se va el enlace entre el monómero número 1 y el monómero número 2. Se da la unión de la reacción de síntesis. Vean aquí. ¿Y qué salió? Una molécula de agua. Por eso se llama síntesis por deshidratación. Estos polímeros también se pueden desarmar. También los puedo ir haciendo cada vez más pequeños. ¿Cómo sería ese proceso? Sería a través de reacciones que denominamos hidrólisis. ¿Qué es una reacción de hidrólisis? Es aquella en la que el agua se mete entre los monómeros y la rompe. En el caso contrario, en la hidrólisis, imagínense que esta molécula de agua ataca este enlace. Y al atacarlo, se rompen en dos monómeros. La primera biomolécula que vamos a trabajar son los carbohidratos, o los hidratos de carbono, o los azúcares. Las tres palabras son sinónimos. Están compuestos de tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno, en una proporción 1:2:1. Quiere decir que por cada átomo de carbono hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. El monómero de los carbohidratos se va a llamar monosacárido. Algunas moléculas en los organismos van a estar compuestos de 2 monosacáridos, y eso lo vamos a llamar un disacárido. Mientras que las macromoléculas de los carbohidratos, esas moléculas gigantescas compuestas de un montón de monosacáridos, se van a llamar polisacáridos. Recuerden que la unión para formar un disacárido o un polisacárido es por la unión de monosacáridos, y esta reacción es una síntesis por deshidratación. En general, los azúcares existen dos tipos: las aldoazúcares o las cetoazúcares. En este caso, dependiendo del grupo funcional que esté trabajando. Recuerden que habíamos dicho que las moléculas orgánicas son moléculas de esqueletos de carbono. Esqueletos de carbono, lo voy a señalar aquí, un esqueleto de carbono, que tienen grupos funcionales, que lo voy a pintar en verde claro. O como en el caso de la diapositiva, en alce amarillo. En este caso, una aldoazúcar es un esqueleto de carbono que tiene asociado un grupo aldehído, y una cetoazúcar es un esqueleto de carbono que tiene adherido un grupo cetona. Podemos ver las tres formas que en química orgánica puedo representar una glucosa, un monosacárido o cualquier otra molécula orgánica. Tenemos número 1, la forma lineal. Luego tenemos la forma número 2, que es la forma cíclica. O la número 3, que es la proyección de Haber. Cualquiera de las tres es válida, aunque en este caso la forma más probable de encontrar la molécula en un organismo es en la proyección de Haber. Las tres proyecciones en este caso están representando un único
carbohidrato, un monosacario, que es la glucosa. ¿Por qué la glucosa? Porque es uno de los azúcares más importantes en todos los seres vivos. Resulta que absolutamente todos los seres vivos van a quemar glucosa en presencia de oxígeno para poder producir energía. La glucosa es el combustible de nuestras células. Es el combustible primario. Todos los otros carbohidratos siempre se van a convertir en glucosa y es lo que la célula va a quemar para poder producir energía y soportar todas sus funciones vitales. También tenemos otros monosacáridos de importancia. Tenemos la fructosa, que es el azúcar de las frutas. Tenemos la galactosa, que es un componente esencial del azúcar de la leche. Y tenemos dos pentosas. ¿Por qué pentosas? Porque tienen 5 átomos de carbono en su esqueleto. Ahí ustedes los pueden contar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que son la ribosa y la desoxirribosa, que son los azúcares que van a formar los ácidos nucleicos, tanto el ARN como el ADN. Y vean que la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es el faltante de un oxígeno en la desoxirribosa. Por eso es desoxirribosa. Le falta un oxígeno. Vean aquí. Dos monosacáridos se pueden unir a través de una reacción de síntesis por deshidratación y formar disacáridos. En este caso tenemos varios disacáridos de importancia. La maltosa, por ejemplo, que es el azúcar del cual se hacen las cervezas. La lactosa, que es el azúcar de la leche. Vean que es de la unión de una galactosa, un monosacario galactosa y una glucosa. O tenemos la sacarosa, que es el azúcar de mesa. La sacarosa es un disacario que está formado por una glucosa y una fructosa. Y luego tenemos ya los polisacarios, que son múltiples monosacarios unidos entre sí, a través de enlaces covalentes, por supuesto, y a través de reacciones de síntesis por deshidratación. El primer polisacario que vamos a estudiar es el almidón, que es el azúcar de almacenamiento de las plantas. Recuerden que las plantas realizan fotosíntesis, y en este proceso van a crear bioasimilados, azúcares pequeños. Los azúcares pequeños los tienen que almacenar de alguna forma. Los hacen a través de almidones. Entonces, esos almidones son guardados en órganos específicos de la planta, como por ejemplo los tubérculos, la papa, la yuca, el tequisque, el ñame, todo eso que nos comemos ahí es básicamente puro almidón, que en el caso de las plantas, esos tubérculos están compuestos de células, y en sus células tienen una organela específica que se llama el amiloplasto. Ese amiloplasto es una organela encargada de almacenar exclusivamente todo el almidón que se ha producido en la fotosíntesis. Luego tenemos el glucógeno, que es el azúcar de almacenamiento de los animales. También son un montón de moléculas de glucosa, pero unidas de forma diferente, que son más ramificadas. Ustedes pueden hacer la comparación en sus hogares, en el libro, cuando estén estudiando, de esa ramificación, como se veía en el almidón y cómo se ve en el glucógeno. Y se van a dar cuenta que es diferente, el glucógeno es más ramificado, pero también son múltiples copias de glucosas. Normalmente el glucógeno, que es el azúcar de almacenamiento de los animales, se va a almacenar en el hígado. El otro polisacario de importancia es la celulosa, casi que es la molécula más abundante de todo el planeta Tierra y conforma principalmente las paredes celulares de todas las plantas. Esa biomolécula que le da esa rigidez especial a todas las plantas. Obsérvense que también son múltiples glucosas, solo que son muy poco ramificadas, comparadas en este caso con el almidón y comparadas con el glucógeno. Otro polisacario de importancia es la quitina. ¿Cómo vamos a identificar la quitina con respecto al almidón, el glucógeno y la celulosa? La quitina tiene un grupo amino dentro de su estructura, un grupo funcional amino. Lo pueden ver ahí en negro. Tiene un átomo de nitrógeno. Entonces, es un carbohidrato que tiene dentro de su estructura un grupo funcional de nitrógeno. Eso es la quitina. Y la quitina es el componente principal del exoesqueleto de los insectos y de las paredes celulares de los hongos. Ojo, exoesqueleto no es sinónimo de pared celular. El exoesqueleto es una estructura que le sirve de sostén a los insectos, como a nosotros los huesos, solo que en vez de ser por dentro es por fuera. Y es muy diferente a una pared celular, porque la pared celular recubre la célula, como lo hace la celulosa con cada célula vegetal de una planta, o como lo hace la quitina en cada célula de un hongo.
La siguiente biomolécula son las proteínas. El monómero se va a denominar el aminoácido y en la naturaleza existen 20 aminoácidos. La estructura básica de un aminoácido es un átomo de carbono central que tiene un grupo amino de un lado, un hidrógeno de otro lado, un grupo carboxilo y un grupo variable. Como les decía, hay 20 aminoácidos. Esos 20 aminoácidos van a variar en el grupo R. Cuando varios aminoácidos se unen, forma un polipéptido. Y cuando ese polipéptido sufre varias transformaciones, se conforma una proteína. Y la proteína es el polímero de los aminoácidos en este caso. Los aminoácidos se van a unir entre sí a través de una reacción de síntesis por deshidratación, como lo podemos ver aquí. Voy a marcar en verde. Vean ahí el aminoácido número 1, el aminoácido número 2, se unen, sale agua y quedan enlazados. Ese enlace covalente, como es un enlace que se forma entre los aminoácidos, va a recibir el nombre de enlace peptídico. Dentro de esos 20 aminoácidos, como les decía, hay aminoácidos que ustedes comúnmente escuchan como esenciales y no esenciales. Un aminoácido esencial es aquel que las células del cuerpo humano, en este caso, como vemos los ejemplos de nosotros, no pueden sintetizar. Entonces, ¿por qué es esencial? Porque hay que consumirlo en la dieta. ¿Cuáles son los aminoácidos no esenciales? Aquellos que las células de nuestro cuerpo sí pueden producir. Como les decía, el polipéptido, que es la unión de un montón de aminoácidos, ocupa recibir varias transformaciones para convertirse en una proteína funcional que tenga una función específica. Entonces contamos con 3 tipos de estructuras proteicas. La primera de ellas es un polipéptido lineal. Este polipéptido va a ser sintetizado en una organela que se llama el ribosoma, que más adelante ustedes verán en su estudio de la biología. Esos aminoácidos tienen cargas eléctricas y tienen átomos de hidrógeno, entonces van a establecer entre ellos puentes de hidrógeno o atracciones eléctricas y van a conformar lo que se llama la estructura secundaria. Y hay 2 tipos de estructuras secundarias en proteínas: la hélice alfa, que es la que está representada en nuestro ejemplo, o la lámina plegada beta, que se vería como una cuestión así. Estas estructuras secundarias son en 2 dimensiones. Luego tenemos que ese polipéptido, dependiendo de los aminoácidos con los que esté compuestos, puede doblarse aún más y formar una estructura terciaria. Las estructuras terciarias son estructuras tridimensionales, tienen largo, ancho y un fondo. Un ejemplo típico de una proteína tridimensional son los anticuerpos, las inmunoglobulinas, por ejemplo. Y luego, cuando varias proteínas se unen para realizar una función en común, como por ejemplo el proceso de expresión celular en una mitocondria o el proceso de fotosíntesis en el cloroplasto, este proceso se debe al trabajo de varias proteínas en conjunto. Esa estructura de varias proteínas realizando una función en común se le conoce como estructura cuaternaria, que sería nuestro último nivel. Las proteínas cumplen una gran cantidad de funciones en los seres vivos. La primera de ellas es estructural. Pueden formar, por ejemplo, en nuestro caso, el cabello, las uñas, que es una proteína que se llama queratina. También puede ser la seda, que forma las telarañas en las arañas. También nos facilitan el movimiento de una determinada estructura. En el caso de nuestros músculos se contraen y se relajan gracias a la acción de 2 proteínas, la actina y la miosina. Luego también tenemos proteínas que se encargan de defendernos de patógenos, de parásitos extraños al organismo. En este caso vamos a agrupar los anticuerpos que se encuentran en la sangre. Luego tenemos proteínas que su función es almacenar un montón de aminoácidos, como en el caso de la albúmina, que es el componente principal de la clara de huevo. ¿Por qué el huevo tiene tanta albúmina? Que es la clara, lo blanco del huevo. Porque recuerden que el huevo va a ser un nuevo organismo y toda esa albúmina que está en el huevo va a surtir los aminoácidos de las proteínas que ese nuevo organismo va a necesitar. Luego también hay proteínas que tienen función de señalización, que son hormonas, como en el caso de la insulina, que es producida por el páncreas y que promueve la asimilación de la glucosa en las células. Y luego tenemos también una función de catálisis, de aceleramiento de las reacciones químicas. Entonces, son lo que comúnmente denominamos enzimas.
Todas las enzimas son proteínas y su función es acelerar reacciones químicas. Nuestra tercera biomolécula son los ácidos nucleicos. El monómero de un ácido nucleico se llama nucleótido y el polímero es el ácido nucleico, que van a haber dos tipos, el ADN o el ARN. Muchos nucleótidos tienen función de transporte de energía, como lo vamos a ver más adelante. El nucleótido está compuesto por tres moléculas a su vez. Un azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, una pentosa, si ustedes se acuerdan de carbohidratos. En este caso es una desoxirribosa. ¿Por qué? Porque ven que este hidrógeno le hace falta un oxígeno. También va a tener siempre un grupo fosfato y una base nitrogenada. Pueden haber 5 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Vamos a encontrar diferentes nucleótidos, dependiendo si es ARN o de ADN. Entonces, por ejemplo, si la base nitrogenada es adenina, el nucleótido se va a llamar adenosín-monofosfato. Va a tener la adenina, el grupo fosfato y un azúcar, en este caso ribosa porque es ARN. Y si es de ADN, se va a llamar dexosín-monofosfato. Va a tener una base nitrogenada, adenina, un grupo fosfato y un azúcar. En este caso va a ser desoxirribosa porque es de ADN. Y así sucesivamente con las otras bases nitrogenadas, con guanina, citosina, uracilo y timina. ¿Por qué pasa esto? Que lo voy a marcar aquí en amarillo. Porque el uracilo no existe en el ADN. Porque el uracilo se sustituye por timina en el ADN. El uracilo únicamente existe en el ARN. Consecuentemente, la timina solo existe en el ADN y no en el ARN. Este nucleótido que está ahí tiene mucha importancia. Eso se llama el ATP, el adenosín-trifosfato. Es un nucleótido de ARN. Vean que aquí el azúcar es una ribosa. Y este tiene mucha importancia porque es el transportador de energía en las células. ¿Dónde se almacena la energía en este caso? En cada uno de los enlaces del grupo fosfato. Vean que son 3 grupos fosfatos, por lo tanto tiene 3 enlaces. En cada uno de esos enlaces se almacena energía. Cuando la célula requiere energía, rompe este enlace y se libera energía y la utiliza para realizar una determinada función. Y ahí lo que tenemos es la molécula de ADN, que es el portador de la información genética. Recordemos en este caso que son un montón de nucleótidos con 4 diferentes bases nitrogenadas. Ustedes pueden ver aquí el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada, en este caso una guanina, que está enlazada por medio de 3 enlaces de hidrógeno a una citosina de este otro nucleótido que está aquí. En este caso el ADN es una doble hélice y la secuencia de estas bases nitrogenadas, que voy a marcar en negro, dicta toda la información para crear un nuevo organismo, las proteínas de un nuevo organismo. El ARN es en este caso una hélice sencilla, al contrario del ADN, que es una hélice doble. La última biomolécula que nos falta por trabajar son los lípidos. ¿Por qué están de último? Porque los lípidos son la única biomolécula que no tiene monómeros y que no tiene polímeros. Al contrario de los ácidos nucleicos, de los carbohidratos y de las proteínas, que tenemos identificados claramente el monómero y el polímero. Los lípidos no. Son cadenas gigantescas de carbono, hidrógeno y oxígeno y forman comúnmente los aceites, grasas y ceras. Están compuestos de ácidos grasos cuyo grupo funcional en este caso es el ácido carboxílico, que más adelante lo vamos a ver. Y su función principal es la reserva de energía. En este caso, recuerden que los carbohidratos tienen también función de reserva de energía, algunos polisacáridos como el almidón y el glucógeno, pero es un almacenamiento de energía como a corto plazo. En el caso de los lípidos, es un almacenamiento a largo plazo. Aquí tenemos un triglicérido. Este es el primer lípido que vamos a trabajar. El triglicérido está formado por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. 1, 2, 3. Los ácidos grasos son moléculas gigantescas de 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 25 átomos de carbono que finalizan en un grupo carboxílico. Entonces, esos ácidos grasos normalmente se van a empaquetar en triglicéridos, que es la unión de una molécula de glicerina con 3 ácidos grasos. Y obviamente, en una reacción de síntesis, que es aquí donde sale el agua. Y este enlace que se forma son enlaces que se conocen como tipo
éster. Dentro de los triglicéridos podemos tener lo que son grasas y lo que son aceites. Una grasa es un triglicérido cuyos ácidos grasos están saturados. ¿Qué significa saturados? Que tienen todos sus hidrógenos. Cada átomo de carbono tiene todos sus hidrógenos. No existen enlaces dobles o simples. Las grasas comúnmente son sólidas a temperatura ambiente y son típicas de animales. Un ejemplo clarísimo es la olla de carne que hacen en sus casas. Si ustedes dejan la olla de carne después de 5 horas de que se realizó, van a encontrar que se forma una gelatina en el caldo. Esa gelatina que se forma es la grasa de la carne del animal, que es sólida a temperatura ambiente. Los aceites es lo que se conoce como grasas insaturadas. ¿Por qué insaturadas? Porque los ácidos grasos que conforman el triglicérido tienen enlaces dobles o triples. Al tener enlaces dobles o triples, hay menos átomos de carbono y hace que se formen estos pliegues, estos espacios. Voy a marcar como una X. Eso hace que los aceites sean líquidos a temperatura ambiente. Los aceites son típicos de las plantas. Es el material de reserva de energía de las plantas a largo plazo. Prueba de eso es que cuando ustedes van a cocinar o van al supermercado, van a encontrar aceite de coco, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de palma. Los aceites son comúnmente de origen vegetal y son líquidos a temperatura ambiente. Dentro de los lípidos vamos a encontrar una categoría muy importante que son los fosfolípidos. Un fosfolípido es una molécula de glicerol que está unida a un ácido graso, a dos ácidos grasos, y el tercer átomo de la molécula de glicerina, en vez de estar unido a un tercer ácido graso, va a estar unido a un grupo polar, a un grupo fosfato. ¿Qué significa que sea un grupo polar? Que tiene carga eléctrica positiva en este caso. Entonces eso hace que los lípidos tengan una característica fundamental, son anfipáticos, son moléculas anfipáticas. Una parte de la molécula odia el agua, que son los ácidos grasos, y la otra parte de la molécula ama el agua, que es el grupo fosfato que tiene carga eléctrica. Y es el componente principal de todas las membranas celulares. Los fosfolípidos son el componente principal de todas las membranas celulares. Luego tenemos una tercera categoría de lípidos que son los esteroides. Los esteroides son todos derivados de una molécula denominada el colesterol. Y el colesterol la vamos a identificar porque siempre son 1, 2, 3 anillos de 6 carbonos seguidos de un anillo de 5 carbonos. Entonces, todos los esteroides derivan del colesterol y tiene varias funciones. En el caso del colesterol, regula la fluidez de la membrana celular, como veremos más adelante en el capítulo 5 del libro. Y también, a partir del colesterol, se van a sintetizar hormonas, que son las que comúnmente denominamos hormonas esteroideas. ¿Por qué esteroideas? Porque son derivadas del colesterol. En este caso podemos encontrar lo que son las hormonas sexuales, el estrógeno y la testosterona, responsables de las características sexuales secundarias, femeninas y masculinas. Entonces obsérvese que hay dos biomoléculas que tienen función de comunicación: las hormonas proteicas y las hormonas esteroideas, que son lípidos. En la naturaleza también encontramos otros tipos de lípidos. Tenemos las ceras, que recubren la mayoría de los órganos vegetales, que son triglicéridos altamente saturados. O sea, son triglicéridos cuyos ácidos grasos son gigantescos y puros enlaces simples entre cada átomo de carbono. Y son altamente hidrofóbicos, como todos los lípidos, lo que hace que el agua prácticamente chorree por los órganos vegetales y no penetre. Y luego tenemos lo que son terpenos, que son los precursores de la vitamina A y son fundamentales para algunas coenzimas y los pigmentos carotenoides de las plantas, como el caso de lo que le da el color rojo al tomate o el color amarillo a la zanahoria.